Continuamos con el audiolibro de El crimen y el castigo. Secreto oculto podría haber entre Raskolnikov y sus visitantes. Decíamos en la suya y venía ahora a visitar al enfermo. Sumikin le dijo que Raskolnikov dormía como un lirón. El médico prohibió que se le despertara y prometió volver entre 10 y 11. Con tal que esté en su cuarto cuando vuelva, añadió. Con un cliente tan dado a las fugas, no se puede contar con él. ¿Sabes si va a ir a verlas o si vendrán ellas? Presumo que vendrán, respondió Razumikin, comprendiendo por qué se le hacía esta pregunta. Tendrán, sin duda, que ocuparse en asuntos de familia. Yo me iré. Tú, en calidad de médico, tienes, naturalmente, más derecho que yo. Yo no soy confesor. Además, tengo otras cosas que hacer que no son escuchar sus secretos. Yo también me iré. Me inquieta una cosa, repuso Razumikin frunciendo el entrecejo. Él estaba ebrio, y mientras acompañaba aquí a Rodia no pude contener la lengua. Entre otras tonterías, le dije que temía en él una predisposición a la locura. Lo mismo le dijiste a la señora. Sí, una majadería. Pégame si quieres, pero aquí entre nosotros, sinceramente, ¿cuál es tu opinión respecto de mi amigo? ¿Qué quieres que te diga? Tú mismo, cuando me llevaste a su casa, me lo presentaste, diciéndome que era un monomaníaco. Ayer le encontramos algo trastornado, y digo que le encontramos porque, aunque yo te acompañaba, fuiste tú el que con tu relato acerca del pintor decorador provocaste su exaltación. Bonita conversación para sostenerla delante de un hombre cuyo trastorno intelectual procede quizá de ese asunto. Si hubiese tenido yo conocimiento, con toda clase de pormenores, de la escena ocurrida en la oficina de policía, si hubiese sabido yo que Raskolnikov había sido blanco de las sospechas de un miserable, desde la primera palabra te hubiera impedido que hablase. Estos monomaníacos convierten el océano en una gota de agua. Las aberraciones de su imaginación se les presentan como realidades. Mitad de lo que les sucede me lo explico ahora, gracias a lo que Sametov nos contó anoche en tu casa. A propósito de este Sametov, te diré que me parece un buen muchacho, pero ayer anduvo poco acertado en decir lo que dijo. Es un terrible charlatán. Pero ¿a quién le ha hablado de eso? A ti y a mí. Y a Porfirio Petrovich. ¿Qué importa que se lo haya contado a Porfirio? Bueno, ya hablaremos de eso. ¿Tienes alguna influencia con la madre y la hermana? También en ser hoy muy circunspectas con Raskolnikov. Te lo diré, respondió con aire contrariado Razumikin. Hasta la vista. A las gracias de mi parte a Praskovia Pavlovna por su hospitalidad. Encerró en su habitación y aunque le di gritando las buenas noches al través de la puerta, no respondió. Sin embargo, a las 7 de la mañana ya estaba levantada. He visto en el corredor que le llevaban el samovar de la cocina. No se ha dignado admitirme a su presencia. A las 9 en punto Razumikin llegaba a la casa Bakaleyev. Las dos señoras le esperaban desde hacía bastante tiempo con febril impaciencia. Se habían levantado antes de las 7. Entró sombrío, saludó sin gracia y se hizo cargo amargamente de haberse presentado así. No había contado con la huéspeda. Pulcheria Alexandrovna corrió inmediatamente a su encuentro, le tomó las manos y faltó poco para que se las besase. El joven miró tímidamente a Advosia Romanovna, pero en lugar de la expresión burlona y de desdén involuntario y mal disimulado que esperaba encontrar en aquel orgulloso semblante, advirtió tal expresión de reconocimiento y de afectuosa simpatía que su confusión no reconoció límite. Le hubiera contrariado menos, de seguro, que le hubiese acogido con reproches. Por fortuna, tenía un asunto de conversación perfectamente indicado y se fue a él derecho. Cuando supo Pulcheria Alexandrovna que su hijo no se había despertado aún, pero que su estado era satisfactorio, indicó que tenía necesidad de conferenciar con Razumikin. La madre y la hija preguntaron enseguida al joven si había tomado ya el té y le invitaron a que lo tomase con ellas, porque habían estado esperando su llegada para ponerlo en la mesa. Advosia Romanovna tiró de la campanilla y se presentó un criado mal vestido. Se le ordenó que trajese el té y, en efecto, lo sirvió, pero de una manera tan poco conveniente y tan poco limpia, que las dos señoras no pudieron menos de sentirse avergonzadas. Sumikin renegó de semejante saúrda, y después, acordándose de Luzhin, se calló, perdió la serenidad y experimentó vivísimo contento cuando pudo librarse de aquella situación embarazosa, merced a la granizada de preguntas que le dirigió Pulcheria Alexandrovna. Interrogado a cada instante, estuvo hablando durante 3/4 de hora y contó cuanto sabía concerniente a los principales hechos que habían llenado la vida de Raskolnikov durante un año. Como es de suponer, pasó en silencio lo que convenía callar, por ejemplo, la escena de la comisaría y sus consecuencias. Las dos señoras le escuchaban con la boca abierta, y cuando el estudiante creyó haberles dado todos los pormenores que podían interesarlas, aún no se dieron por satisfecha. Dígame qué piensa usted. Usted perdone. No sé todavía su nombre, dijo vivamente Pulcheria Alexandrovna. Demetrio Prokofich. Demetrio Prokofich, tengo grandes deseos de saber cómo considera mi hijo las cosas, o para expresarme mejor, qué es lo que ama y lo que aborrece. Sigue siendo tan irritable. ¿Cuáles son sus deseos, sus sueños, si usted quiere? ¿Bajo qué influencia particular se encuentra ahora? ¿Qué quiere usted que yo le diga? Conozco a Rodia desde hace 18 meses. Es triste, sombrío, orgulloso y altanero. Estos últimos tiempos, pero quizá esta predisposición existiese en él desde antigua fecha, se ha vuelto suspicaz e hipocondríaco.
Es bueno y generoso. Le gusta de revelar sus sentimientos y prefiere ofender con su reserva a las personas a mostrarse expansivo con ella. Algunas veces, sin embargo, no parece tan hipocondríaco, sino solamente frío e insensible hasta la inhumanidad. Diríase que existen en él dos caracteres que se manifiestan alternativamente. En ciertos momentos es por extremo taciturno, todo le molesta, todo le desagrada y permanece acurrucado sin hacer nada. No es burlón, aunque su espíritu no carece de causticidad, sino más bien porque desdeña la burla como un pasatiempo demasiado frívolo. No escucha con atención lo que se le dice. Jamás se interesa por las cosas que en un momento dado interesan a todo el mundo. Tiene una alta opinión de sí mismo, y yo creo que en esto no anda del todo equivocado. ¿Qué más puedo añadir? Creo que la llegada de ustedes ejercerá sobre él una acción muy saludable. Dios lo quiera, exclamó Pulqueria Alexandrovna, muy preocupada por estas revelaciones sobre el carácter de su hijo. Por último, Razumikin se atrevió a mirar un poco más detenidamente a Advosia Romanovna. Mientras hablaba la había estado examinando, pero disimuladamente y volviendo enseguida los ojos. Por su parte, la joven ora se sentaba cerca de la mesa y escuchaba atentamente, ora se levantaba, y según su costumbre, se paseaba por la habitación con los brazos cruzados, cerrados los labios y haciendo de cuando en cuando alguna pregunta sin interrumpir su paseo. Tenía también la costumbre de no escuchar hasta el fin lo que se le decía. Llevaba un traje ligero de tela oscura y una pañoleta blanca al cuello. Por diversos indicios, Razumikin comprendió que las dos mujeres eran muy pobres. Si Advosia Romanovna hubiese ido vestida como una reina, probablemente no hubiera intimidado a Razumikin, más quizás por lo mismo que iba vestida muy pobremente causaba al joven mucho temor y le hacía pesar con cuidado cada una de sus palabras y cada uno de sus gestos, lo que naturalmente aumentaba la cortedad de un hombre ya poco seguro de sí. Mismo, nos ha dado usted muchos pormenores curiosos acerca de mi hermano y los ha dado usted imparcialmente. Está bien. Yo creía que usted le admiraba, dijo Advosia Romanovna sonriendo. Debe de haber alguna mujer en su existencia, añadió la joven pensativa. No he dicho eso, pero puede que tenga usted razón, sin embargo. ¿Qué? No ama a nadie, quizá no amará jamás, replicó Razumikin. Es decir, que es incapaz de amar. ¿Sabe usted, Advosia Romanovna, que se parece usted mucho a su hermano bajo todos los aspectos? Dijo aturdidamente el joven. Después se acordó repentinamente del juicio que acababa de emitir acerca de Raskolnikov, se turbó y se puso rojo como un cangrejo. Dunia no pudo por menos que reírse. Quizás se engañen ustedes en el modo de juzgar a mi Rodia, apuntó Pulqueria Alexandrovna un poco ofendida. No me refiero al presente Dunechka, lo que Pedro Petrovich escribe en esta carta. Lo que nosotros hemos supuesto acaso no sea verdadero, pero no puede usted imaginarse, Demetrio Prokofich, cuán fantástico y caprichoso es. Hasta cuando tenía 15 años su carácter era para mí una sorpresa continua. Ahora le creo capaz de hacer locuras tales como no se le ocurrirían a ningún otro hombre. Sin ir más lejos, sabe usted que hace 10 y 8 meses que estuvo a punto de causar mi muerte, cuando se decidió a casarse con la hija de esa señora Zarnitzin, su patrona. ¿No sabía usted nada de esos amores?, preguntó Advosia Romanovna. Usted creerá, prosiguió la madre con animación, que le conmoverían mis lágrimas, mis súplicas, mi enfermedad, nuestra miseria y el temor de verme morir. Pues no, señor, completamente tranquilo, siguió sus planes sin detenerse ante ninguna consideración, y sin embargo se puede decir por eso que no nos quiere. Nada me ha dicho jamás de tal asunto, respondió con reserva Razumikin, pero algo he sabido por la señora Zarnitzin, que por cierto no es muy habladora, y lo que he sabido no deja de ser bastante extraño. ¿Qué es lo que ha sabido usted?, preguntaron a un tiempo las dos mujeres. No, decir verdad, nada de particular. Todo lo que sé es que ese matrimonio, que era ya cosa convenida y que iba a verificarse cuando la novia murió, desagradaba mucho a la misma señora Zarnitzin. Tengo entendido además que la joven no solamente no era bella, sino que era fea y, según se dice, muy caprichosa. Sin embargo, parece que no carecía de ciertas buenas cualidades y seguramente las tendría, de otro modo como comprender. Estoy convencida de que esa joven tenía algún mérito, afirmó lacónicamente Advosia Romanovna. Que Dios me perdone, pero la verdad es que me alegré de su muerte. Sin embargo, no sé para cuál de los dos hubiese sido más funesto ese matrimonio, dijo la madre, y luego, tímidamente, tras de varias vacilaciones y sin apartar los ojos de Dunia, se puso a interrogar de nuevo a Razumikin acerca de la escena de la víspera entre Rodia y Ludwig. Este incidente parecía inquietarla sobremanera. El joven volvió a referir minuciosamente el altercado de que había sido testigo, pero añadiendo que Raskolnikov insultó deliberadamente a Pedro Petrovich y no excusó la conducta de su amigo con la enfermedad que éste padecía. Antes de estar malo, dijo, ya lo tenía premeditado. Sí lo creo yo también, replicó Pulqueria Alexandrovna, con la consternación pintada en su semblante. Pero se sorprendió mucho al ver que Razumikin hablaba de Pedro Petrovich en términos convenientes y aún con cierta especie de consideración. Esto llamó la atención de Advosia Romanovna. De modo que esa es la opinión de usted acerca de Pedro Petrovich, no pudo por menos de preguntar Pulqueria Alexandrovna.
No puedo tener otra acerca del futuro esposo de esta señorita, respondió con tono firme y caluroso Razumikin. No es por vana cortesía por lo que hablo de este modo, lo digo porque. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que ese hombre sea la persona que Advosia Romanovna ha elegido. Si ayer hube de expresarme en tonos injuriosos respecto de él, fue porque estaba ebrio y además. Insensato, sí, insensato. Había perdido la cabeza, estaba completamente loco y ahora me da vergüenza de. E interrumpió poniéndose encendido como la grana. Las mejillas de Advosia Romanovna se colorearon, pero guardó silencio. Desde que empezó a hablar de Ludgin, no había despegado los labios. Privada del apoyo de su hija, Pulqueria Alexandrovna se encontraba visiblemente cortada. Al fin tomó la palabra, y con voz vacilante y levantando a cada momento los ojos hacia Dunia, dijo que en aquel momento le preocupaba sobre todas las cosas cierta circunstancia. Vea usted, Demetrio Prokofich, comenzó a decir. Debemos de ser francas con él, Dunechka. Sin duda, mamá, respondió con tono de autoridad Advosia Romanovna. Verá usted de lo que se trata, se apresuró a decir la madre, como si el comunicar su disgusto le quitase una montaña del pecho. Esta mañana, a primera hora, hemos recibido una carta de Pedro Petrovich, respondiendo a lo que nosotros habíamos escrito ayer, dándole cuenta de nuestra llegada. Usted debía haber ido a esperarnos a la estación, como nos había prometido, pero en su lugar nos hemos encontrado con un criado que nos ha conducido hasta aquí, anunciándonos para esta mañana la visita de su amo. Pero ahora, en vez de venir él, nos ha escrito esta carta. Lo mejor será que usted mismo la lea, hay en ella un párrafo que me pone en cuidado. Usted verá enseguida de qué se trata y me dará francamente su opinión, pues usted, Demetrio Prokofich, conoce mejor que nadie el carácter de Rodia y está en condiciones de poder aconsejarme. Prevengo a usted que desde el primer momento Dunechka ha resuelto la cuestión, pero yo no sé qué hacer y espero que usted. Razumikin abrió la carta fechada la víspera. Señora Pulqueria Alexandrovna, tengo el honor de manifestar a usted que asuntos imprevistos me han impedido ir a esperar a ustedes a la estación, por eso me he hecho representar por un hombre de mi confianza. El Senado, donde he de entender en una cuestión, me priva del honor de ver a ustedes por la mañana. Por otra parte, no quiero interrumpir la entrevista de usted con su hijo ni la de Advosia Romanovna con su hermano. A las 8 en punto de la tarde tendré la satisfacción de saludar a ustedes en su alojamiento. Carecidamente les suplico que me eviten la presencia de Rodion Romanovich, el cual me insultó del modo más grosero en la visita que le hice ayer. Aparte de esto, debo tener con usted una explicación personal a propósito de un punto que acaso no interpretemos ambos de la misma manera. Tengo el honor de advertir a usted anticipadamente que si a pesar de mi deseo expresado formalmente encontrase en casa de ustedes a Rodion Romanovich, me veré obligado a retirarme enseguida y usted solamente podrá atribuir a sí misma la causa de mi determinación. Digo a usted esto teniendo motivos para creer que Rodion Romanovich, que parecía tan enfermo cuando yo le visité, recobró la salud 2 horas después y puede, por consiguiente, ir a casa de ustedes. Ayer, en efecto, le vi con mis propios ojos en casa de un borracho que acababa de ser atropellado por un coche. A pretexto de costear los funerales, dio 25 rublos a la hija del difunto, joven de conducta notoriamente equívoca. Esto me ha causado verdadero estupor, porque sé con cuánta fatiga se ha procurado usted ese dinero. Suplico a usted que tenga la bondad de presentar mis homenajes más sinceros a la señorita Advosia Romanovna y permitir que me repita de usted obediente servidor. Pedro Petrovich Ludgin. ¿Qué hacer ahora, Demetrio Prokofich?, preguntó Pulqueria Alexandrovna, a quien casi se le saltaban las lágrimas. ¿Cómo decirle a Rodia que venga? Ayer insistió tan vivamente para que se despidiese a Pedro Petrovich y ahora este pretende que no reciba a mi hijo. Seguramente que él vendrá ex profeso en cuanto sepa esto y qué va a suceder entonces. Diga usted el consejo de Advosia Romanovna, respondió tranquilamente Razumikin. Ah, Dios mío. Ella dice. No puede imaginarse lo que dice, no acierto a comprender lo que se propone. Según ella, es mejor, o más bien dicho, es absolutamente indispensable que Rodia venga esta noche y se encuentre aquí con Pedro Petrovich. Yo preferiría enseñarle la carta a mi hijo e impedir hábilmente que viniese, y para conseguir tal objeto contaba con usted. No comprendo a qué borracho muerto ni a qué joven se refiere esta carta, ni me explico cómo ha dado a esa persona las últimas monedas de plata que representan para ti tantos sacrificios, mamá, interrumpió la joven. Ayer no estaba en su estado normal, dijo con aire pensativo Razumikin. Si supiese usted a qué pasatiempo se entregó ayer en un café. Por lo demás, ha hecho bien. En efecto, me habló ayer de un muerto y de una joven mientras que yo le acompañaba a su casa, pero no comprendí ni una palabra. Como ayer estaba yo. Mejor es, mamá, ir a su casa y yo te aseguro que veremos allí lo que conviene hacer. ¿Qué tarde es ya? Las 10 dadas, observó Dunia, mirando un magnífico reloj de oro esmaltado que llevaba suspendido del cuello por una larga cadena de Venecia y que desentonaba con el resto de su atavío. Un regalo de su prometido, pensó Razumikin. Es efectivamente hora de salir, dijo su madre con apresuramiento. A pensar que le guardamos rencor por la acogida que nos hizo anoche, a esa causa atribuirá nuestro retraso. Ah, Dios mío. Hablando así, se apresuraba a ponerse el sombrero y la pañoleta. Dunia se preparaba también a salir.
Los guantes estaban, además de descoloridos, agujereados, lo cual no pasó inadvertido a Razumikin. Sin embargo, aquel traje cuya pobreza saltaba a la vista, daba a las dos señoras un sello particular de dignidad, como acontece siempre a las mujeres que saben llevar humildes vestidos. Esperen ustedes que me adelante para ver si está despierto, dijo Razumikin, cuando comenzaron a subir las escaleras del domicilio de Raskolnikov. Las señoras le siguieron muy despacio. Cuando llegaron al cuarto piso, advirtieron que la puerta del departamento de la patrona estaba abierta y que por la estrecha abertura las observaban dos ojos negros y penetrantes. Las miradas se encontraron y la puerta se cerró con tal estrépito que Pulkeria Alexandrovna estuvo a punto de lanzar un grito de espanto. Va bien, exclamó alegremente Zosimov viendo entrar a las dos mujeres. El doctor había llegado 10 minutos antes y ocupaba en el sofá el mismo sitio que la víspera. Raskolnikov, sentado en el otro extremo, estaba completamente vestido. Habíase tomado también el trabajo de lavarse y peinarse, cosas ambas que no acostumbraba desde hacía algún tiempo. Aunque con la llegada de Razumikin y de las dos señoras quedó llena la habitación, Anastasia logró colocarse detrás de ellas y se quedó para escuchar la conversación. Efectivamente, Raskolnikov estaba bien, pero su palidez era extrema y parecía absorto en una triste idea. Cuando Pulkeria Alexandrovna entró con su hija, Zosimov advirtió con sorpresa el sentimiento que se reveló en la fisonomía del enfermo. En vez de alegría era una especie de estoicismo resignado. Parecía que el joven hacía un llamamiento a todas sus fuerzas para soportar durante una hora o dos un tormento inevitable. Cuando la conversación se hubo entablado, observó también el médico que cada palabra abría como una herida en el alma de su cliente, pero al mismo tiempo se asombraba de ver a este último relativamente dueño de sí mismo. El monomaníaco frenético de la víspera sabía ahora dominarse hasta cierto punto y disimular sus impresiones. Y veo ahora que estoy casi curado, dijo Raskolnikov, besando a su madre y a su hermana con una cordialidad que hizo brillar de alegría el rostro de Pulkeria Alexandrovna. No lo digo como ayer, añadió dirigiéndose a Razumikin y estrechándole la mano. También yo estoy asombrado de su notable mejoría, dijo Zosimov. Aquí a 3 o 4 días, si esto continúa, se encontrará como antes, es decir, como estaba hace 1 o 2 meses, o quizá 3, porque esta enfermedad se hallaba latente desde hace tiempo. Confiese ahora que tenía usted alguna parte de culpa, terminó con sonrisa reprimida el doctor, temeroso de irritar al enfermo. Es muy posible, replicó fríamente Raskolnikov. Ahora que se puede hablar con usted, prosiguió Zosimov, quisiera convencerle de que es necesario apartarse de las causas primeras, a las cuales hay que atribuir su estado morboso. Si usted hace eso, se curará, de lo contrario se agravará su mal. Ignoro cuáles son estas causas primeras, pero usted de seguro las conoce. Es usted un hombre inteligente y sin duda se observa a sí mismo. Me parece que su salud se ha alterado desde que salió de la universidad. Usted no puede estar sin ocupación. Conviene, a mi entender, trabajar, proponerse un proyecto y perseguirlo tenazmente. Y si tiene usted razón, volveré a la universidad lo más pronto posible y entonces todo marchará como una seda. El doctor dio sus sabios consejos con la intención, en parte, de producir efecto en la señora. Cuando hubo acabado, miró fijamente a su cliente y se quedó un poco desconcertado al advertir que el rostro de éste expresaba franca burla. Sin embargo, Zosimov se consoló bien pronto de su decepción. Pulkeria Alexandrovna se apresuró a darle las gracias manifestándole, en particular, su reconocimiento por la visita que les hizo la noche anterior. ¿Cómo fue a ver a ustedes anoche?, preguntó Raskolnikov con voz inquieta. De modo que no habéis descansado después de un viaje tan penoso. Y no eran más que las 2, querido Rodia, y en casa, Dunia y yo no nos acostamos nunca antes de esa hora. No sé cómo darles las gracias, continuó Raskolnikov, que de repente frunció las cejas y bajó la cabeza. Prescindiendo de la cuestión de dinero, perdóneme usted si hago alusión a ella, dijo dirigiéndose a Zosimov, no me explico cómo he podido merecer de usted tal interés. No lo comprendo y aún diré que tanta benevolencia me pesa, pues es ininteligible para mí. Ya ve usted que soy franco. No se atormente usted, replicó Zosimov afectando reírse, supóngase usted que es mi primer cliente. Nosotros los médicos, cuando empezamos, tomamos tanto cariño a nuestros primeros enfermos como si fuesen nuestros hijos. Algunas veces hasta parecemos enamorados de ellos, y ya sabe usted que mi clientela no es muy numerosa. No digo nada de este, siguió diciendo Raskolnikov, señalando a Razumikin. No he hecho más que injuriarle y molestarle sin cesar. ¿Qué tonterías dices? Según se ve, estás hoy muy sentimental, exclamó Razumikin. Si hubiera sido más perspicaz, habría echado de ver que, lejos de estar sentimental, su amigo se encontraba en situación totalmente distinta. Pero Advosia Romanovna no se engañaba, y muy inquieta observaba atentamente a su hermano. A ti, mamá, apenas me atrevo a hablar, dijo Raskolnikov, que parecía recitar una lección aprendida por la mañana. Hoy solamente he podido comprender lo que habrás sufrido ayer esperando que volviera a casa. Al decir estas palabras sonrió y tendió bruscamente la mano a su hermana. Este gesto no fue acompañado de ninguna palabra, pero la sonrisa del joven expresaba un sentimiento verdadero, ahora no fingía. Gozosa y reconocida, Dunia tomó la mano que se le tendía y la estrechó con fuerza. Era la primera satisfacción que le daba después del altercado de la víspera.
Al ver esta reconciliación muda y definitiva del hermano con la hermana, Pulkeria Alexandrovna se puso radiante de alegría. Razumikin se agitó nerviosamente en su silla. Aunque no fuera más que por esto le querría, murmuraba, con su tendencia a exagerarlo todo. Son impulsos propios de él. Qué bien ha estado, murmuró la madre para sí. Qué nobles arranques los suyos. Este simple hecho de tender así la mano a su hermana mirándola con afecto no es la manera más franca y más delicada de poner fin al rozamiento de ayer. Ah, Rodi añadió en voz alta, apresurándose a responder a la observación de Raskolnikov. No puedes figurarte lo desgraciadas que nos consideramos anoche Donechka y yo. Ahora que todo ha pasado y que hemos vuelto a ser felices, puedo decírtelo. Figúrate, en cuanto nos apeamos del tren corrimos aquí para abrazarte, y esta joven, ahí la tienes, buenos días Anastasia, nos dijo de repente que habías estado en cama con fiebre, que delirando te habías escapado y que se te andaba buscando. No puedes imaginarte la impresión que nos hizo esta noticia. Sí. Todo eso es seguramente muy desagradable, murmuró Raskolnikov, pero dio esta respuesta con aire tan distraído, por no decir indiferente, que Dunia le miró sorprendida. Es lo que yo quería deciros, continuó esforzándose por coordinar sus recuerdos. Yo suplico a ti, mamá, y a ti, Dunia, que no vayan a creer que no he querido ir a verlas hoy y que he esperado en casa que ustedes vinieran. ¿Por qué dices eso, Rodia?, exclamó Pulkeria Alexandrovna, no menos asombrada que su hija. Cualquiera diría que nos responde por simple cortesía, pensaba Dunia. Hace las paces y pide perdón como si llenase una pura formalidad o recitase una lección. Cuando desperté quise ir a ver a ustedes, pero no tenía ropa que ponerme. Se me olvidó decir ayer a Anastasia que lavase la sangre. Hasta hace un momento no me he podido vestir. ¿Sangre? ¿Es sangre?, preguntó Pulkeria Alexandrovna alarmada. No es nada. No hay que asustarse. Ayer durante mi delirio, paseando por la calle, me tropecé con un hombre que acababa de ser atropellado. Un funcionario. Por esta razón tenía manchado de sangre el traje. Mientras estabas delirando. Si te acuerdas de todo, interrumpió Razumikin. ¿Verdad?, respondió Raskolnikov algo inquieto. Me acuerdo de todo, hasta de los más insignificantes pormenores. Pero mira qué cosa más extraña. No logro explicarme por qué he dicho eso, por qué lo he hecho, por qué he ido a ese sitio. Mañana seguimos con la siguiente parte de este audiolibro. No olvides suscribirte para no perdértela.